Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, Joseph Rosenstern y Dave Smith. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros hoy, desde donde quiera que esté en el mundo, para que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a leer primero, antes de decir lo que iba a decir. Vamos al versículo 21 en el capítulo 1 de Romanos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Si el hombre no entiende a Dios en lo que refiere a la creación, no lo entenderá de ninguna otra manera. Ni dieron Al gracias. no querer honrarlo, causó una falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Indica la única dirección que el hombre caído puede tomar, considerando que ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Habla del rechazo de la luz. Sería difícil encontrar a alguien que no cree que Dios existe. Lo creen, pero es un Dios que ellos mismos hacen, se rehúsan a avanzar en la palabra de Dios, así que ellos han creado su propio Dios. Lo he dicho una y otra vez. El hombre, el hombre trata de satisfacer, y no es como lo quiero decir, pero proclamar otro Dios que él hace. No está satisfecho con el Dios de la Biblia. Y la iglesia intenta formular otro sacrificio. Lo voy a reiterar, otro Dios para el mundo. No le gusta el que existe. Y otro sacrificio para la humanidad. No quieren la cruz. No quieren la cruz. Y si vemos esas cosas cuidadosamente, se dará cuenta que lo que estoy diciendo es correcto. Otro Dios y otro sacrificio. Ahora, estoy yo hablando muy firme al decir que la iglesia moderna, en su totalidad, obviamente no incluye a todos, pero en general, quiere otro sacrificio. No están satisfechos con la cruz de Cristo. Quieren un sacrificio que ellos mismos hacen. ¿Es eso muy fuerte? Bueno, yo creo que, una vez más, si nosotros verdaderamente somos cristianos, tuvo que haber sido por medio de la cruz y aceptar a Cristo como nuestro Bueno, Salvador. estás diciendo que la mayoría entonces no son cristianos. Bueno, si no han aceptado el sacrificio de Cristo, no son cristianos. Pero, una vez más, yo creo que muchos, y ahora yo no sé, hermano Swagger, yo veo lo que la iglesia usa como enfoque y yo siento realmente que muchos que dicen ser cristianos realmente no han nacido de nuevo, Eso es no un han hecho. sido Eso es un hecho justificados. Así realmente. que, bueno, ellos aún en cierto sentido, en mi pensar, aún están en religión, están en el mundo, no son salvos. Aún conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios. Correcto. Dios ha dado testimonios de creación y conciencia a toda la humanidad. Y lo que vemos aquí es un rechazo de revelación. Dios se ha Ujú. revelado a la humanidad a través del medio de la creación. Uno puede ver alrededor nuestro que los cielos declaran la gloria de Dios. Un Ujú. necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y en segundo lugar, ese testimonio interno de la conciencia, esa conciencia del bien y el mal que está dentro de la raza humana que prueba que nosotros tenemos a un creador moral. Y si esas dos evidencias permanecen claras y las vemos, deberíamos estar buscando. Pero la gente, de acuerdo al texto, cuando conocieron a Dios, no significa que lo conocieron relativamente a la salvación. Sí. Significa que estaban al tanto de su existencia. Ellos no le glorificaron como Dios, así que ahora la humanidad está tratando con el rechazo. Yo creo que un gran segmento de la iglesia, gente verdaderamente nacida de nuevo, no solamente gente que cumple con actividad religiosa, no están al tanto del valor de la cruz, no están al tanto de lo que la cruz y Cristo han logrado por Eso es nosotros. muy correcto. Así que su rechazo tal vez no sea tanto algo voluntario como puede ser por ignorancia.
pero de cualquier manera, sea que estemos operando en ese rechazo voluntario o ignorancia, el resultado final terminará igual. Sin embargo, como quiera que sea, que una sea más rápida que la otra hacia la devastación o no. Pero bueno, lo que usted ha dicho es cierto y vayamos solamente con la gente que ha nacido de nuevo. Ellos no entienden, y lo voy a decir así otra vez, el valor de la cruz, lo cual los deja a ellos buscando algún otro medio, alguna otra manera, que Bueno, es lo que... ellos han adoptado otra cruz, ellos han hecho otra cruz. Correcto. Y Ese es el sacrificio que usted mencionó. exactamente, otro sacrificio, otra cruz, y no todos están en esa categoría, pero yo temo que la mayoría sí. Y mucho de esto viene por Sí, ignorancia, simplemente no correcto. saben, no es un caso de rebelión o rechazo, es el caso con muchos, pero no con todos. Pero realmente es una situación Así es. ignorante, es que no saben. Yo veo mi vida personal y el Señor en el 1988 me dijo, te voy a enseñar cosas del Espíritu Santo que tú desconoces. Inicialmente pensé yo, pero claro, Señor, en oración, yo pensé, el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas que yo desconozco, pero sabía que el Señor estaba hablando del tema que estaba presente en mi vida. Yo sabía que Él estaba hablando sobre victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo sabía que a eso se estaba refiriendo. Y obviamente estaba en lo cierto. Yo no sabía, ni siquiera pensaba. Yo estaba buscando que el Espíritu Santo me diese victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, sobre el pecado, ¿no? Esa no es la responsabilidad del Espíritu Santo hacer eso. Es la responsabilidad de Cristo, quien pagó todo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, para tener victoria sobre el pecado. Y eso es algo simple decirlo, ¿no? Pero muchos cristianos no entienden eso. Correcto. Y usted sí estaba dependiendo, eso es correcto, el Espíritu Santo hace la obra, pero su declaración era relativamente a el punto de vista pentecostal clásico del bautismo con el Espíritu Santo. Así es todo lo que yo Correcto. sabía. Así que sí, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces automáticamente el Espíritu Santo debe hacer Pero esto. el Espíritu Santo hace la obra Correcto. cuando nosotros ponemos nuestra fe correctamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso, y nuestra fe está en eso. Entonces le da eso al Espíritu Santo latitud para Correcto. operar. El Espíritu Santo convence y la convicción debe llevarlo a algún punto. Eso es verdad. Y debe llevarlo a la cruz. Ujú. Mire, la pregunta que usted hizo, mi mente se fue a Israel en el monte Sinaí. Después de todo lo que ellos habían sufrido, Aarón y el pueblo aún edificaron ese Dios falso. Sí, el becerro de oro. Piensen en eso. Así Hablando es. de inventar a otro Dios. Explique eso. Bueno, no lo sé. No tengo una explicación. Decimos que ellos se apartaron, pero ¿cómo fue que ellos se apartaron tan rápido? Enfrente de tantos Sí, milagros. sabiendo que Moisés, su pastor, su líder, estaba allá arriba en el monte hablando con Dios, uno pensaría que ellos se iban a comportar. Pero esa es la humanidad, ¿verdad? No quiero reírme, pero bueno, la humanidad sin Dios va a hacer eso cada vez. Bueno, el diablo estaba detrás, así que el espíritu del diablo entró en el pueblo y los hizo hacer eso y el pastor asociado lo animó, lo animó. Sí, una de las cosas que vemos en la iglesia de hoy y se relaciona, doctor Gray, con lo que usted dijo, es que en Romanos capítulo 10 Pablo diría esto de Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, capítulo 10 versículo 2, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo veo un gran segmento de la iglesia operando en esa capacidad, hermano Swagger. Claro. Por Sí, ignorancia, ¿sí? correcto. Si no entendemos el valor de la cruz, si no entendemos lo que Cristo logró a través de la cruz para la humanidad, para aquellos que son salvos, etcétera, entonces
Estamos determinados en encontrar otro medio, otro becerro de oro, pero también puede ser de diferentes maneras y podemos ser celosos de ello y realmente ser sinceros, pero no nos hemos sometido a el proceso que fue ofrecido por Dios. Una vez más, el rechazo de lo que se reveló. Entonces también tenemos el problema de la iglesia hoy en día, que no está satisfecha con quien Dios escoge para llevar esta palabra a ellos. No están satisfechos con eso. Correcto. Y realmente lo mismo con Pablo, no querían a Pablo, porque él no estaba Sí. dentro de sus Bueno, esquemas. y él Bueno, vació miren, varias mesas familiares. ustedes Han enfatizado la ignorancia. En cuanto a mi experiencia en la obra pastoral, la mayoría de la gente claramente sabe un poco acerca de la cruz y del pecado. Pero realmente está dedicado casi exclusivamente al mensaje de salvación. Sí, así es, pero también saben, hermano Swagger, que cuando ellos cometen errores, necesitan arrepentirse. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pero este es mi punto. La gente que ha dejado la iglesia, muchos de ellos, y algunos han permanecido en la iglesia, pero están en rebelión. Hay algo en la naturaleza humana que no siempre es rápida en arrepentirse, Oh, no, no Pero- lo es. El arrepentimiento realmente no es algo que comúnmente se usa. Mire, como pastor, usted acaba de salir de una iglesia como pastor. Yo ya lo he hecho durante muchos años. He visto a gente ir y venir. Y bueno, las iglesias en las que hemos servido no eran iglesias grandes, así que conocíamos a la gente muy bien. Conocíamos su itinerario, dónde trabajaban, qué hacían, a dónde iban. Y si estaban con uno los domingos, uno lo sabía. Pero a veces uno los perdía y uno se pregunta por qué. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo quiero volver a la palabra ignorancia y realmente Lauren leyó un versículo que cabe dentro de lo que acabamos de decir. Todavía yo creo y considero que ese es el problema esencial, ignorancia. Y no les gusta aquel que trae el mensaje a ellos. Eso es parte del problema, ¿no? Una gran parte de ello. Si el Señor hubiese escogido a la cabeza o al líder de la denominación, la mayoría lo seguiría. La mayoría Sabe, escucharía. mire, yo le amo, pero yo no estoy de acuerdo Yo con sé usted. que no, Mire, pero estás sí, lo equivocado sé, como pero siempre. alguien tiene que estar equivocado, ¿verdad? Mire, el oponente es más espiritual que físico. La verdad del Señor siempre será atacada grandemente por espíritus demoníacos, lo cual Eso es influye a la verdad, gente. es verdad. Y no debemos tomar eso fuera de el pensamiento. La, las acciones del hombre, nosotros encontramos cierta área con la que estamos cómodos y no queremos que nos cambien. No me cambien. Lo que a mí se me enseñó cuando yo llegué al Señor es lo que yo quiero seguir creyendo y donde yo me siento cada domingo es donde yo me quiero sentar. No traigan a visitantes para que se sienten en mi banca. Por favor, es mi banca. Somos criaturas de hábito, así que cuando alguien llega y dice, ustedes han tratado de vivir para Dios de la manera No equivocada, les agrada. eso realmente hace que la gente se enoje y la autojusticia crece y aún hasta la confianza del individuo. Casi se requiere de que una persona viva una dificultad en la que el pecado tenga dominio sobre ellos de alguna forma para que ellos comiencen a buscar otro camino, otro medio. Y yo no digo que no podemos ser enseñados fuera de eso, porque sí podemos. Mucha gente con la que hemos hablado en los últimos 30 años, especialmente cristianos nuevos, no tienen que volver a aprender el Evangelio. Lo aprenden de la manera como debe enseñarse. Así que, para mí, yo creo que hay tres cosas que están pasando. Está esa rebelión contra el pueblo que lo escucha y no quiere cambiar. Está también la actividad demoníaca que ya está ahí. Y en tercer lugar está la agenda personal. Si yo cambio lo que yo creo y si yo cambio mi afiliación de lo que yo creo, entonces yo realmente voy a perder todo este terreno que supuestamente tengo. Yo me fijo en Pedro y digo que hay tres cosas que
Él temía, en Mateo 16 fue, primeramente, él tenía una agenda personal. Él era el hombre con el Mesías. No me diga que usted va a ir a la cruz. Número dos, enseñanza previa. Le enseñaba que todo se suponía que debía ser maravilloso para la persona que estuviera con el Mesías. Todo, bueno, es un sistema de bendiciones. ¿Cómo puede la cruz producir bendición? Y en tercer lugar, poderes de las tinieblas. Quítate delante de mí, Satanás. Así que enseñanza previa, agenda personal y poderes de las tinieblas siempre obran contra la persona que tiene que cambiar de donde han estado a donde Dios quiere que ellos estén. Y nos enfrentamos a eso mucho, más que la excusa de la persona de quien se trate, porque miren, la gente no lo acepta por mí o por John o por Dave o por esos caballeros más de lo que lo acepten por ser usted. Y y por cada uno de nosotros, si se fijan de cerca, van a encontrar las diferentes cosas, idiosincrasias y Bueno, cosas que no les gusta también. esto presenta realmente una situación muy seria. Una vez se muestra la luz y se entrega y esa luz es ignorada o rechazada, cualquiera de dos, ignorado o rechazado, entonces la situación no permanecerá estática. Tengo un buen amigo que pastorea en Texas y en estos últimos años él se ha interesado mucho más en el mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo define este ministerio, y él me dijo que comenzó a predicar la cruz y él sintió la presencia del Señor en los servicios mucho más fuerte de lo que había sentido él en muchos años y Dios estaba moviendo. Mucha gente se comenzó a enojar con él y dejaron la iglesia. Se me hace difícil, y es el caso en muchos lugares, pero se me hace difícil ver cómo los creyentes pueden rechazar la Bueno, cruz. es como dijo el hermano Larson, que si mamá y papá y el abuelo y la abuela dicen que si soy bautizado en el Espíritu Santo, entonces tendré la victoria sobre el pecado, entonces así es como debe ser. Entonces cuando usted llega y, como usted dijo, que la mayoría de la gente no tiene problemas con el aspecto de la salvación de la cruz en cuanto a la justificación, ¿verdad? Pero ahí es donde lo dejan, en la salvación. Yo personalmente jamás había escuchado una relación entre la cruz y la santificación, de cómo se relaciona con la santificación y de cómo uno puede tener victoria sobre el pecado por lo que hizo Cristo. Y eso no es algo que, bueno, simplemente es algo que no se enseña ampliamente. Yo creo que más gente está experimentando eso, está experimentando la victoria por causa de esta Pero ¿es enseñanza. eso una creencia Bueno, mire, inusual? personalmente yo he estado luchando como una persona que viene de afuera. Uno no puede tener un cristianismo sin la No se cruz, lo puede, no. sabemos. Entonces, verdaderamente podemos tener un evangelio fuera del mensaje de la cruz, No. ¿verdad? Ese es el lugar en el que yo he estado estudiando e investigando este último año, porque cuando yo formé parte de este ministerio dije yo, bueno, creo en lo que se está presentando como el mensaje de la cruz, y mientras más investigué, mientras más lo hice, dije yo, esto es lo que yo creo que Pablo enseñó en Romanos, en Gálatas, en Efesios, creo que es lo que él está diciendo. Así que terminamos en el punto de que si realmente, bueno, si podemos ser salvos o no, si queremos tener victoria sobre el pecado y permanecer salvos, esto es lo que necesitamos, esta revelación de lo que estamos hablando aquí. Así que, bueno, la revelación general que Pablo hizo en Romanos, tenemos la creación, como dijo el hermano Larson, volteamos a nuestro alrededor y testifica de Dios, pero también gente que sabe, mire, toda grande civilización, bueno, tiene algún tipo de Dios que ellos adoran, hay algo innato y ellos saben que necesitan a Dios, y el apóstol Pablo está diciendo que no tenemos excusa. El hermano Larson no estuvo aquí la semana pasada, pero de hecho presenté yo un anuncio para Montana diciendo que si usted va a Montana, en ciertos lugares, si uno se fija, uno puede testificar de que definitivamente sí hay un Bueno, le Dios. puedo decir amén a Así eso. que él se perdió mi anuncio de Montana, pero de cualquier manera, no tenemos excusa. Y como les dije, si uno llega a decir, si uno dice que, bueno, mucha gente estaría diciendo que no es cierto,
o dirían que uno está siendo reformado, calvinista. Bueno, permíteme hablar de lo que acabas de decir. ¿Verdaderamente tratan de decir que no es correcto? ¿Llegan hasta ese punto? Bueno, yo le pregunté a un amigo mío que me atacó. Le dije, ¿Pablo dijo que él predicaba a Cristo y él crucificado o dijo que predicaba a Cristo y él resucitado? Y le dije, ¿cuál es el énfasis? ¿Dónde estaba la expiación? Hablamos la semana pasada un poco de los diferentes puntos de vista de la expiación. Toqué ese punto, pero probablemente no lo hice muy bien. Pero, ¿dónde se compró la victoria sobre el pecado? Se compró en la cruz. Así que mucha gente dice, bueno, solo enfatizan la cruz y no la resurrección. Y yo les digo, bueno, no, nosotros enfatizamos la resurrección también porque la resurrección dio la evidencia de que esto era el plan de Dios, esto es lo que Él hizo. Pero en la cruz fue donde se satisfizo toda la justicia y la Pero santidad ¿cuál es la de Dios. respuesta que te dan entonces? Bueno, ellos no creen que la predicación de la cruz es un error, la mayoría de la gente con la que yo he hablado, pero no creen que estamos enfatizando la resurrección lo suficiente. Bueno, Pero adelante. históricamente, los pentecostales han creído que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, algunos usan la palabra automático, que la victoria es automática. Y si peca, lo único que tiene que hacer es arrepentirse, pero el arrepentimiento y el perdón no es victoria. Correcto, así Entonces es. hay algo totalmente Y bueno, diferente. eso es lo que desarrolló el movimiento de santidad pentecostal. La idea de que cada servicio yo estoy en el altar arrepintiéndome y jamás estoy en Vencer. un lugar en el que yo ya estoy venciendo. Ahí estaba yo desde niño y como adolescente. Cuando el evangelista predicaba los domingos en la noche, yo estaba al frente en el altar arrepintiéndome por todo pecado. Era bueno que como adolescente yo tenía ese sentir de mi pecaminosidad, pero no era un lugar saludable en el que yo constantemente vivía de acuerdo a esa mentalidad hiper santificada como lo que enseñaba Wesley. Todo lo que yo hacía me iba a mandar al infierno y no entendía la victoria sobre el poder del pecado y No victoria sobre entendías la justificación. Entonces, ni la santificación, y donde yo estaba es donde mucha gente está, ya sea por ignorancia o por apatía o por influencia demoníaca. Bueno, todas estas cosas que mencionamos, entonces sí, es una la falta mayoría de la predicación. gente se encuentra en ese ciclo de ir al altar o a algún lugar y arrepentiéndose. Y no estamos en pero- contra de que la gente vaya al altar, pero cuando uno constantemente tiene que ser salvo cada semana. Entonces la gente o se queda en ese ciclo o dice no voy a ser hipócrita y me voy a Sí, ir. se rinden. Correcto. Y ahí Bueno, es donde la bueno. apatía entra. Yo pienso regresando al becerro de oro, yo creo que eso es parte de lo que estaba sucediendo. Era algo que conocían. Israel habían sido idólatras en Egipto y el becerro de oro era un ídolo que adoraban y querían algo que podían ver. Moisés ya se había ido por 40 días. ¿Dónde está? ¿Dónde Sí. está Dios? Hagamos algo que podamos ver. Y yo creo que la iglesia básicamente está tratando de hacer lo mismo. Bueno, realmente una revelación demanda inspección y hay que identificarlo y estudiarlo profundamente. Y yo no soy tan convencido como Lauren sobre estas personas que escuchan el mensaje y verdaderamente lo consideran en serio. Yo creo que algunos lo hacen, pero la mayoría no, creo. Era extraño para ellos. Sí. Lo amén. es y realmente no les interesa. Sí, bueno, y el becerro de oro es similar a las modas que miramos. Sí. Sí, sí, ser lleno con el Espíritu Se Santo. nos terminó el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión, no se lo pierda. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.